Gracias por seguir en sintonía de Primera Página, 7:45. Avanzamos en la ronda de entrevistas en materia nacional. Vamos a hablar, analizar un poco los recientes anuncios que ha hecho la OFAC, también el alto ejecutivo venezolano con respecto a la nueva dinámica en la economía petrolera. Está con nosotros el doctor Rubén Bolívar, es abogado, especialista en Derecho Marítimo, también presidente de Marble Energy y tiene un diplomado en Derecho a la Energía, especialista por supuesto en este tema de hidrocarburos para analizar mundialmente el panorama energético y la incidencia de esto en Venezuela. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, agradecido por la invitación y bueno, siempre contento de estar aquí. Bueno, un gusto tenerlo acá para analizar el panorama en este momento. Yo daba en la introducción, bueno, el tema con respecto a los anuncios de la OFAC, la situación en Venezuela, pero en este momento hay una serie de conflictos armados en Medio Oriente que tienen una grave incidencia sobre la dinámica energética mundial. Sí, bueno, efectivamente nos encontramos en momentos extraordinarios, momentos que se presenta cada ciertas décadas, por cuanto se están dando un hecho sucesivo de eventos que van a propiciar un impacto extraordinario en la dinámica no solamente petrolera, sino económica mundial. Recordemos que del Oriente Medio, donde están las mayores reservas petroleras como zona, como región, como país, es Venezuela, pero en definitiva la región que más produce petróleo en el mundo es la región del Medio Oriente, de la península arábiga. Y es justamente en este momento donde se está dando un conflicto armado. Irán, un país persa, una teocracia gobernada por una revolución religiosa islámica instaurada en 1979, bueno, ha venido un eterno conflicto con sus vecinos, sobre todo con Israel y con Estados Unidos. Desde esa época, ya desde su instauración, ha venido ocurriendo una cantidad de estira y encoge, pero en definitiva hemos llegado a un punto en el cual ya pasaron de las palabras a los hechos. Ya estamos en conflicto armado, actualmente estamos en una guerra, y esa guerra va a impactar, y ya lo está haciendo, de una manera muy importante todo el escenario mundial, económico, financiero y por supuesto petrolero. Recordemos ¿Este impacto es negativo o es positivo? Porque señala que se abren una serie de oportunidades, pero ¿cómo se derivan oportunidades de un conflicto armado tan delicado también? Conflicto no solamente armado, sino también religioso. ¿Cómo se traduce esto o cómo es este impacto? Para la economía mundial es muy negativo, porque en definitiva, recordemos que por el estrecho de Hormuz, donde está Irán, en la parte norte del estrecho, en la costa norte, y en la costa sur está Omán y Emiratos Árabes Unidos. Irán desde el año 79 viene amenazando como una medida geoestratégica de ellos, desde el punto de vista militar, que pudiera cerrar el estrecho. Tampoco es tan fácil cerrarlo porque son 33 kilómetros de 32 millas náuticas de extensión, pero el hecho solo de que haya la amenaza y el hecho solo de que ya se hayan atacado algunos buques que van pasando por allí, por supuesto que genera a nivel internacional un enorme impacto. No solamente en el mundo petrolero, porque recordemos que el 80% de las mercancías del mundo se transportan por buques. Eso impacta no solamente el petróleo como tal, sino la actividad marítima, los buques, lo que son los seguros, lo que son el incremento de los fletes, obviamente va a impactar también las mercancías. Y otra cosa que se dice siempre de que por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. La producción actualmente está en 105 millones de barriles diarios, todo el mundo. Y por allí pasan 20 millones de barriles diarios de promedio en los últimos 2 años. Pero en definitiva, no todos los 105 millones se exportan. Quiere decir que cuando hablamos de petróleo que se exporta, estamos hablando de casi un 50% del petróleo que se exporta en el mundo. Y la mayoría de esas exportaciones van hacia los países del medio, los países de Asia, de China, India, Japón, Corea, todos estos grandes países que son, digamos, grandes consumidores de petróleo que viene de la península arábiga. De manera que, bueno, cerrar el estrecho de Hormuz, como está planteado en estos momentos, y de hecho hay un conflicto armado en este momento en ese sitio, genera para la economía mundial unos enormes retos y desafíos.
Ahora bien, siempre que se presenta un tipo de conflicto armado, se da un escenario de incertidumbre. Si bien los involucrados en la industria tienen plan A, B, C, tienen una serie de previsiones o reuniones de emergencia, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que este conflicto se prolongue? Porque vamos a uno de los más recientes, de los más modernos, es Rusia-Ucrania, y lleva alrededor de 3, 4 años con un problema que no tiene una conclusión y que ha tenido un saldo increíble a nivel de víctimas fatales y por supuesto de consecuencias en la dinámica económica y relaciones para esas naciones. ¿Cuáles son las consecuencias en este escenario? No solamente para Medio Oriente, sino para todos los involucrados en la industria energética. Recordemos que el año pasado hubo lo que se llamó la guerra de los 12 días, donde Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. No escaló el conflicto, solamente duró ese periodo de tiempo y eso tuvo un impacto en ese momento. Sin embargo, no fue tan importante porque las expectativas, el mercado se mantuvo más o menos estable, pero digamos totalmente en visión, ¿no?, de lo que estaba pasando. Ahora mismo el presidente de Estados Unidos ha anunciado ha adelantado que la guerra pudiera estar durando entre 4 o 5 semanas. Van a hacer todo lo posible y uno de los objetivos fundamentales es evitar que sea trancado el estrecho de Hormuz. Por otro lado, Irán, bueno, está llevando esto a grandes escalas, ha atacado a otros países que son aliados de Estados Unidos, los ha atacado que lleva el nivel de, digamos, de confrontación a otros escenarios. Incluso países árabes que estaban incluso mediando en esa confrontación entre Irán e Israel y Estados Unidos, y ahora fueron atacados, como Emiratos Árabes Unidos, como, bueno, Qatar. Entonces, pero no solamente ¿cuál sería el impacto? Que si esta guerra escala y se mantiene en el tiempo, ya el petróleo subió ayer a $80, tuvo un incremento de casi el 10%, es importante. Pero si esta guerra escala en varias semanas, pudiera llegar el petróleo incluso a estar en 130, $140. Y recordemos que no solamente es el petróleo, son los derivados del petróleo, la gasolina, todos los productos que salen por allí. Es un área extremadamente congestionada desde el punto de vista del tráfico marítimo de los hidrocarburos, y además el petróleo, el gas natural de Qatar y gas natural licuado de Qatar, que se exporta por buques, sale por allí también, 20% del gas natural que se exporta en el mundo. Bien, doctor, debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a analizar esa subida del petróleo y qué papel juega Venezuela en todo este escenario, porque se ha hablado mucho de que sería, bueno, en medio de un escenario lamentable, sería beneficioso para Venezuela, pero también se habla de que